Seguimos aquí en la mañana informativa de la 105.1 y un tema que veníamos hablando tiempo atrás, a partir de que a principios de julio, creo yo, si no mal recuerdo, comenzó el juicio oral por el caso del profesor de música acusado de abusar de niños de jardín en la ciudad de Garín en el año 2017. Estamos hablando de los tribunales de Campana. Estamos hablando de un juicio oral y público y estamos hablando de el profesor Jonathan Soto. Estamos con la doctora, espera un segundito, Verónica Parolo, que es, creo, abogada defensora justamente de Soto, para ver que nos diga en qué instancias se encuentra y que nos explique un poco por qué esta defensa del profesor, donde sus propios compañeros, a veces autoridades, directivos de los colegios lo apoyan. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Sí. Buen día, gracias. Bueno, sí, aquí estoy. Feliz de poder sacarla al aire. Verónica, contémosle a la gente en qué tribunal, en qué número de tribunal de Campana se encuentra este caso, en el juicio oral. El tribunal oral número 1 de Campana. El número 1. Sí. Han pasado muchas cosas desde el mes de julio. ¿Se vio suspendido en algún momento o esto sigue desde julio? Esto sigue desde julio. Se va a leer la sentencia el día 20, pero la verdad que es terrible. Yo en principio les agradezco el espacio para poder manifestar lo que se vive en forma, yo la verdad, sorprendente. Yo no sé si es por el lugar que parecería que se conocen todos. En principio quisiera destacar varias particularidades y todo lo que tuvimos que soportar y padecer desde el inicio de estas actuaciones. Si bien yo no era la defensora en ese momento, yo ingreso a la defensa de Jonathan ya con la causa elevada a juicio. En principio un desastre, porque empieza, digamos, la denuncia, la típica, ¿no? Uno de los padres haciendo alegoría de que todos vayan a reunirse en una casa en particular, porque es como que rumores de rumores. Bueno, en esas circunstancias fueron desde el 17 de noviembre del 2017, se generaron todas contaminaciones por llamadas de WhatsApp entre los padres. Y aparte poniéndolo en las redes. Bien, pero vamos por parte. Más allá de que esto de ponerlo en las redes, yo entiendo perfectamente que si la persona acusada, sea de lo que fuere y quien fuere, la escrachás de esa manera pública, por más que mañana la absuelvan, dice habrá puesto plata. Olvídate, porque este país es así. Una vez que te manchan tanto, es muy difícil limpiarse todo. Entonces, las redes en ese sentido, bueno. Ahora, el hecho de los WhatsApp y los papás, si hubiera algún tipo de caso en el colegio de mis hijas, yo haría lo mismo. Reunámonos todos aquellos, hablemos con nuestros hijos. Y en el caso que el hijo diga algo, reunámonos para ver y darle formato a esto. Hasta ahí no veo irregularidad ni contaminación, sino la preocupación de padres que si fue con uno, quizás con mi hijo también, como hago yo para que mi hijo me cuente si le pasó algo o no. Hasta ahí más o menos entiendo yo que podría ser. Bien. Ahora pasaron otras cosas. Que después, dime si te levanto denuncias que se levantaron o que no se probaron. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, luego de que se realizan estas cantidades de denuncias, empiezan a ir todos al CAP, que es el Centro de Atención a la Víctima, donde son recibidos tanto por una psicóloga que realmente me atrevo a decir que no es competente para nada, no tiene especialización en abuso sexual, ni mucho menos, incluso hasta en el debate ni siquiera recordaba el protocolo de recepción de testimonio de los niños, y un asistente social, donde ellas mismas aclaran hasta en el mismo juicio que ellos tienen que constantemente acompañar todo el tiempo, como si fuera un tratamiento psicológico, a los chicos, contaminando de esta manera el relato de los chicos, y lo dicen clarísimo las dos en el debate, que ellas tenían que hacer que los chicos declaren lo que el fiscal quería, y que en definitiva el fiscal es el dueño de la causa. Así, con estas palabras está grabado en esas jornadas de debate.
Y bueno, en función de eso, ellas acompañaban a los chicos hasta el momento de la cámara Gesell, lo cual contaminando totalmente, porque los chicos en cámara no hablaron y las cosas que dijeron eran como con palabras adultizadas, que no tenían sentido, no hacían una descripción de lugar, de fecha, de modo, o sea, esto totalmente está sesgado, contaminado. Doctora, de todos modos, ¿es normal que un chico de jardín pueda hacer este cuadro de situación mucho más años después, de lugar, hora, día? ¿Puede juntar esto entre su cabeza para explicarlo? La cuestión es que en general, si los hechos ocurrieron, el chico describe en qué lugar específicamente, lo describe de una manera triste. Acá los chicos riéndose como que iban a hacer una tarea porque esto se les especificó. Una de las nenas, ay, me quiero ir, decía en la cámara Gesell. Bueno, no te vas. Aparte el fiscal prepotente, digamos, haciendo preguntas indicativas al chico, o sea, todo lo contrario a lo que se debe hacer. Perdón, ¿el fiscal hacía preguntas durante la cámara Gesell? Sí. Bien. Era el fiscal el que intervino en la mayoría de las cámaras Gesell, menos en la última. No los profesionales. No los profesionales. Que saben qué preguntar y cómo. Exacto. A veces hasta a través del juego o del dibujo. Bien. Exacto. Escúcheme, doctora, ¿usted tuvo que recusar a uno de los jueces? Sí. ¿A qué doctor? Mire, al doctor Facundo Puente. Tuve Bien. que recusarlo porque desde el inicio del debate hasta el final fue en forma permanente, parecía el fiscal él, hacía cuando tienen una limitación, es decir, los jueces claro. Lo único que pueden hacer a los testigos son preguntas aclaratorias, Sí. pero no preguntas ni cerradas, ni inquisitivas, ni dudando. Incluso dudó de todos los testimonios de todas las docentes que constantemente vinieron a decir la verdad, que nunca se quedó solo Soto con los chicos. Así que de alguna manera iba hablando a través de su actitud, iba hablando en vez de hablar a través de la sentencia. En vez de esperar a la sentencia para decir, habló. Sí, Bien. sí, haciendo como parecía un anticipo de sentencia. Claro, Incluso, por eso digo, qué raro. Sí, esto lo resolvió la Cámara, que por supuesto estamos hablando del mismo departamento judicial, ¿no? Estamos hablando de la misma familia judicial, que nadie como que se juega por nada en pos de realmente la justicia, de lo que se tiene que hacer acá. No se respetó en ningún momento la garantía constitucional, nunca se dio la mínima duda en favor de Jonathan, pese a haber demostrado por todos los medios de que él es inocente. Incluso la Cámara, si bien no lo terminó recusando, en su resolución advirtió que el juez Puente se había excedido en sus funciones. Bien, y a partir de ahí, ¿cuál es el juez que entiende? No, sigue entendiendo lo mismo. Ah, pero ¿cómo? Lo mismo, ¿sí? Aún habiendo tenido una acusación, se disculpó lo que sea, pero sigue el mismo juez. Exactamente. ¿Cambió la Por eso actitud? mismo, no, incluso ni siquiera, o sea, cambió el tono de voz, pero la actitud fue la misma. Bien. Incluso les voy a contar que a las últimas docentes que se les tomó testimonio, les dijo, y usted que nunca faltó, porque parecería, irónicamente, parecería que todos tienen asistencia perfecta acá. O sea, irónicamente, lo que vino a plantear, Sí. que incluso las faltas o no de las docentes están plasmados en los registros. Claro, pedir los registros para ver si estas mujeres están diciendo. Ahora, Claro, resulta aparte extraño. que cuando faltaban tenían una suplente. Incluso ellas mismas lo manifestaron, que las veces que la maestra estaba con un estado de salud donde no asistían, hasta en la puerta se les decía que vuelvan a sus casas con los chicos porque ese día no iba a haber clases. O sea, jamás los chicos estuvieron solos, es algo demencial. Doctora, Sí. pero dígame esto, a ver si para que pueda llegar a entender usted y nosotros sobre un poco lo que se palpa uno en la calle con respecto a las dudas de este caso.
Usted reconocerá que han existido abusos dentro de los colegios, que ha habido casos que han sido llevados a la justicia, donde se han comprobado, donde los testimonios han sido concretos, precisos, casi en debería otros casos, irrefutable. Póngale 2 casos, 3 casos, ¿ocurrió esto? No, acá no hablo acá. No lo confunda, por favor, mi pregunta. Le estoy preguntando si usted es consciente de que en la Argentina y en el mundo ha habido casos de abusos dentro de las escuelas. Sí. 2, 3, 4 casos que son irrefutables. ¿Existieron? Y habrán existido. La verdad que yo solamente puedo hablar del caso donde yo he conocido desde en particular toda la causa. Bien. Habiendo tomado testimonio de todos. Sí, yo le pregunto esto porque la gente lo que más ruido le hace, le incomoda, por eso se lo digo, le incomoda a la gente cuando escucha, pero ¿cómo la va a abusar en el colegio? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Si está lleno de profesionales, si está lleno de profesores, está lleno de maestros, está la directora, está la portera, están los otros chicos. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Cuando los profesores mismos o la gente del gremio pregunta esto, a la gente le hace ruido en el oído. ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿No ha habido casos ya? Sí. ¿Y qué? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué lugar? ¿Y con quiénes? ¿Por qué en los otros casos sí hubo profesores abusadores? No le puedo decir si enfermos o no enfermos porque desconozco en qué grado de situación está la cabeza de una persona que hace semejante aberración, pero digo, si pudo haber ocurrido en un lado, puede ocurrir en cualquiera. Si ocurre dentro de la casa y la madre lo niega o no lo percibe, que su marido, su pareja abusa de su hija, y han pasado años, digo, esto de que salgan en corporación, todo el mundo a decir, pero ¿en qué momento? Como si fuera... Bueno, justamente por eso quisiera hablar en este sentido, que en realidad es mucho más difícil de cometerse este tipo de delitos dentro de una institución. La verdad que pese a que ha habido sentencia en otros casos, desconozco porque no he intervenido en otros casos. Yo puedo hablar en particular de este. Claro, yo decido cuando tengo el convencimiento de haber recabado todas las pruebas y toda la información suficiente y haberme ayornado con la perito de parte que es especializada en abuso sexual infantil y en psicología del testimonio, donde realmente acá no caben dudas de la inocencia de Jonathan. Entonces, en general hay muchos padres, que esto sí vale, digamos, el momento como para manifestarlo, que a veces quieren de alguna manera disfrazar un abuso intrafamiliar con un abuso por afuera. ¿Por qué? Porque de esta manera, en principio, a veces están respaldando a sus parejas, las madres, o incluso también tienen un beneficio económico si consideran o si llegan a condenar a alguien que depende de una institución. Sí, del Estado. Después tienen lugar a daños y perjuicios. Doctora, en alguno de estos, no nos queda mucho tiempo, pero en alguno de estos casos, ¿se pudo comprobar la lesión física de la criatura? No, ninguno. Ninguno tuvo lesión genital de ningún tipo. No. ¿Tampoco muestran algún tipo de comportamiento de daño psicológico a partir de la fecha que denuncian? No. Ninguno tuvo ningún indicador que lo haga ni siquiera sospechoso de tenerlo. Incluso esto, ¿no? No, porque ahí se caerían las dos versiones, el intrafamiliar o el extrafamiliar. Si el chico no aparece abusado ni psicológicamente ni carnalmente, parece que acá se caería el abuso en sí. Claro. Bueno, a ver, está todo en el expediente, están en las jornadas de juicio, o sea, está clarísimo. Lo que sí me gustaría advertir también, que hay una especie de amiguismo manifiesto entre el fiscal, que es el único fiscal de Escobar, con respecto a los jueces. Incluso hasta se advirtió en las diferentes jornadas de juicio hasta una falta de respeto a la investidura, ¿no? Porque realmente no es a los jueces en sí, sino al respeto por la justicia propiamente dicha. Sí, el rol de cada uno, y más en el medio de un juicio. Cuando entraban los jueces, todos nos levantábamos, menos el fiscal que seguía abrazado a la fiscal que era coayudante y demás.
¿Me puede decir el nombre del fiscal? Sí, Cristian Fabio, que casualmente es presidente de la magistratura, ¿no? Del Consejo de la Magistratura de Campana. Por lo tanto, acá hay también, ¿no? Esto como que si uno recusa o pide un jury de alguno de los jueces, imagínense, tiene que pasar por parte del fiscal. O sea que el fiscal viene, es decir, los jueces como que vienen a trabajar en función de lo que diga el fiscal. Claro, y estamos con un problema. Es terrible y está muy bueno que se dé a conocer, porque a mí me llama mucho la atención que hasta ha ocultado pruebas esenciales el fiscal, cuando su función es investigar si los hechos existieron o no. Con razón no nos atiende, con razón no nos atiende Cristian Fabio. Una parte entiendo, ¿no? Vamos a distendernos un poco, doctora. Buenosísimo el fiscal Cristian Fabio, lo que ha sido antes, pero hoy sigue siendo buenosísimo. Con razón no me atiende una viejita como yo, si puede estar a los abrazos con su ayudante. Claro, claro. Qué bárbaro, qué poco serio, digo, aparte. Sí, por supuesto, por supuesto. Inclusive, miren, les voy a aclarar un caso. Una de las nenas que la mamá denunció. Esta nena nunca fue alumno de Soto porque se retiraba antes de la clase de Soto con la combi. Sí. Y esta mujer fue a declarar, la señora de la combi, y el fiscal lo ocultó. Ocultó esa declaración para inculpar a Jonathan. ¿Pero era testigo por parte de la acusación? Claro. Y después se dieron cuenta que no nos va a ayudar porque va a decir, la nena esta nunca vino. Exacto. Siempre salía antes, digamos. Bien. Exacto. Y entonces no la llama. No sé si pueden hacer eso. Primero ponerla en un listado de testigos y después decirnos que no salga. Justamente nosotros esto lo vamos a denunciar en delitos complejos en otro departamento judicial, porque en este evidentemente no va a prosperar, ¿no? Pero dígame una cosa, doctora. ¿Ustedes pueden llamar nuevos testigos? Por ejemplo, ¿podrían llamar por parte de la defensa a esta misma mujer que no la dejaron hablar? Justamente yo lo voy a manifestar, pese a que se ha cerrado ya la instancia de prueba. Yo he tomado conocimiento hace muy poquito, después de que se cerró la etapa de prueba, porque esa testigo fue a declarar con la anterior defensa. O sea que tengo testigos de esto, ¿sí? Por lo tanto, bueno, es muy grave la acusación para el fiscal, porque esto es pasible de un jury, ¿no? Para él. La verdad es terrible, porque uno toma conocimiento de que esto le puede suceder a cualquiera, estas falsas denuncias. No es la primera vez que sucede, por diferentes hipótesis en diferentes momentos. Incluso también quisiera destacar otra cuestión. Jonathan era delegado, por lo tanto el presidente del tribunal, la única pregunta que le hizo a él fue si era delegado y cuál era su función como delegado. Como si esto sería un tema imposible para que se defienda. O sea, por ser delegado, no, ya es culpable. ¿Qué significa esto? Ser delegado es un derecho laboral que no tiene nada que ver con poder demostrar su inocencia. Supongo yo que lo dijo en el sentido de que con razón te defienden tus pares. Supongo que hubiera sido por ese lado. Quiso embarrar la cancha con esto de, es un delegado gremial, entonces por eso los compañeros. Me parece que debe ser por ese lado. Igual digo, no, la llegada a los chicos la tuvo a través de su ejercicio como profesor, de ninguna manera como delegado, así que ¿qué puede importar en la causa? Exacto, bueno, incluso hasta esto, el sindicato que Jonathan representaba, ¿sabe de todos los dos jardines cuántos eran los profesores que estaban adheridos a ese sindicato? No sé. Tres. Así que no era relevante. Que ni siquiera correspondía al mismo sindicato del resto de los testigos que fueron a declarar. Doctora, usted sabe que con la gente tiene un límite. Por lo general el límite son los hijos, el límite son los niños, con los niños no. Es decir, más allá de todo lo que se ha hecho en los últimos meses y años con el tema de los derechos de la mujer, a la par el tema de las criaturas. Así que siempre es muy delicado hablar de esto, porque tenemos como
en esta costumbre además, ¿no? Los argentinos de prejuzgar y de echar culpas y inmediatamente encontrar al culpable, tenemos esto de que si hablan de abuso, seguramente fue así porque el chico no va a estar mintiendo. Exacto, y hemos soportado cantidad de personas con problemas que al día de hoy no lo pueden superar, traumas de hace 40, 50, 60 años atrás, porque siempre se descreía del niño. En este caso particular, yo, por la cantidad de gente que me ha llamado hablando a favor de Soto, he tomado parte en querer llamar también a la parte defensora para que me diga en una frase específica, doctora, ¿por qué defiende a Soto? ¿Por qué usted no evaluó lo mismo que podría evaluar cualquiera y el chico no va a mentir? Porque es inocente. Lo defiendo porque es inocente. De lo contrario, no realmente no lo defendería. Tengo la convicción de su inocencia, pero porque he visto la causa, porque lo entrevisté, porque entrevisté a las docentes, porque justamente vengo con la verdad y con la verdad desde el día 1. Incluso yo quisiera hacer una reflexión respecto de esto que usted recién estaba advirtiendo, respecto de la violencia de género y demás. A mí en particular me llama mucho la atención las fiscalías constantemente de género que se están inaugurando en los diferentes departamentos judiciales. Existe, por supuesto, la violencia de género, el abuso sexual y demás, pero les puedo asegurar que yo no veo una especializada de robos, de todos los delitos que hay con mayor frecuencia que estos. Usted dice que está de moda. Como está de moda, le estamos dando de comer a un montón de gente en base a la zaraza de que estamos haciendo justicia. Está de moda, yo no digo que en todos los casos sea igual, ¿eh? Estoy hablando en particular de este caso y estoy hablando en particular de lo que veo en los diferentes departamentos judiciales que vienen a hacer estadística. Imagínense que ellos necesitan que exista cada vez más denuncias de este estilo, porque de alguna manera se justifica el gasto público de estar con una fiscalía especializada en género, que ojalá sería especializada, porque lo que menos se advierte acá es una especialización, ni por parte del fiscal, que si bien es muy conocido y da charlas, lo que menos tiene conocimiento es de políticas de género, porque es una barbaridad lo que ha hecho con estos chicos en las cámaras Gesell. Es una violencia institucional a los chicos. No, cállate, sentate bien, o sea, indicativo, con una figura de poder, a los chicos amenazándolos que recién cuando terminen de hacer la tarea se van a poder ir. Es más, que contradice a los nenes, sí, porque estas chicas, una de las nenas dijo en la cámara Gesell, una de estas chicas que eran las del CAB, vinieron a mi escuela a regalarnos helados. No mientas, le dijo él, no mientas, no estuvieron nunca en el jardín. ¿Cómo podría saberlo? Es terrible, porque encima está contrariando lo que dice la nena. Después en otra cámara Gesell, la nena angustiada, de lo que le decía era que le habían robado a la nena en la playa. Bueno, eso no es importante. Háblame del profesor, a ver, mostrame, ¿cuál es la chola? Así, esto es lo que hizo el fiscal. Está documentado. Perdóneme, doctora, porque hay cosas que me superan. Usted me está diciendo que el doctor Cristian Fabio le dijo a una menor, le preguntó, a ver, contame qué es la chola, y esto lo hizo durante la cámara Gesell, lo ha hecho en el tribunal, ¿en qué momento? Durante la cámara Gesell. Usted, por favor, le pido desapasionada de todo lo que tenga que ver con este caso. Usted debe haber visto seguramente otros casos de estas entrevistas que se le realizan a las criaturas, a las víctimas y demás. ¿Alguna vez vio que el fiscal hablara directamente con ellas y con términos que por lo general no son los apropiados, salvo que la criatura refiera con ese vocabulario y le pregunte de qué me estás hablando, mostrame qué es, o decime qué es, o podés decirme qué es, pero sin repetir, como para no reafirmar el término? ¿Usted lo había visto en otro lugar? ¿Cómo? Ay, espere que me voy a poner en otro lado porque la escuché muy...
me llama poderosamente la atención de esto que usted está diciendo específicamente. El fiscal, cuando la niña refiere, más allá de si la criatura habló de la chola o no la chola, digo, el hecho de que pregunte el fiscal y no un profesional médico, y el hecho de que el fiscal reafirme el término, como para que le quede pegada a la criatura que están hablando de eso que ella cree que están hablando, me parece también raro, mínimamente tendencioso. Por lo general, cuando un niño refiere alguna cosa así, el profesional médico lo que le dice es como que explícame qué es, ubicame qué es lo que me estás diciendo, justamente para que después exista la coincidencia entre lo que la nena puso en palabras tal cosa, claro, y su parte del cuerpo. Que alguien reafirme y encima que no sea un profesional me pareció como raro. Claro, es un desastre. En otros departamentos judicial no es el fiscal el que toma el que toma el testimonio en cámara Gesell. Puede estar presente, pero es muy raro que haya hablado con la criatura y en los términos de la criatura. Es rarísimo. Bueno, doctora, sí, se nos va el tiempo, pero usted me habla del día 20 y estamos todavía unos días de antelación, así que me gustaría la próxima semana ver si se ha avanzado algo más, si se ha conseguido algo más, que usted pueda recordar y decirnos a nosotros. Vamos a proceder a la denuncia en delitos complejos por este ocultamiento de prueba y encima nosotros recién pudimos obtener las copias de cámara Gesell para que las analice nuestra perito de parte después de casi 3 años. Va a ser 4 años que está detenido este chico, siendo inocente, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente el fiscal ya no puede tirarse atrás, ¿no? Porque ¿cómo va a decir, por un error, este chico estuvo 4 años detenido? Entonces, bueno, continúa en su grave acusación. No, fue un desastre. Y una de las cámaras Gesell incluso fue ocultada porque ni siquiera se la entregaron. La pudimos visualizar el día 30, que también tuve que hacer una moción porque no la querían, no se la querían mostrar a Jonathan, porque él no las había visto nunca. Entonces, bueno, tuve que hacer una petición y para todo tuve que pedirlo, deliberando. Fue un camino tortuoso. Fue terrible, porque acá es como que ya está condenado de previo. Así sí, que bueno. Eso sí lo he podido contemplar, ¿no? Sí. Estaba, mientras usted me hablaba, yo estaba intentando recordar, y digo, esta dualidad permanente del fiscal doctor Fabio con respecto a las causas que tienen que ver con violencia, porque a veces se nota que encuentran una culpable al acusado y lo defiende a como dé, y en otras oportunidades, como el caso Osorio, donde no solamente le hizo la segunda Marino para dejar al acusado, que finalmente ahora quedan en libertad, ¿no? Pero digo, sino que lo llama a declarar, lo acompaña a declarar al acusado. Claro. Esto ha hecho Fabio acá con uno de los casos más resonantes de violencia de género, donde la mujer termina muriendo. Digo, es extraña esta dualidad que se da. Teniendo las pruebas no lo querés terminar de acusar y faltándote pruebas lo acusás sí o sí. Sí. No sí, sé. Sí. Ni que estuvieran a la venta los veredictos. Sí, es un desastre, la verdad es un desastre. Doctora, nos hablamos la próxima semana y seguimos ahondando sobre algunos detalles más sobre este caso. Perfecto, les agradezco muchísimo el espacio para poder manifestar lo que sucede a diario y que está todo tan callado, porque en general vende lo otro, vende el amarillismo de decir sí existió, es como que hay como un consumo mayor de ver que exista y no de fundamentar el por qué no existieron los hechos, ¿no? Entonces les agradezco esto, la atención que han tenido con darnos el espacio como para que podamos dar a conocer que existen situaciones como en la prehistoria, ¿no? Que pese a que hayan leyes, realmente las utilizan a su gusto, a su antojo. Incluso, miren, es tan evidente lo que sucedió acá, que hasta mandó la orden de detención a Soto, que quien nunca se fugó, porque él nunca se fugó, incluso fue a presentarse en la fiscalía
y uno de los empleados de la fiscalía le dijo, mira, ahora hay un montón de gente, así que andate a tu casa, déjame el número de teléfono y te... O sea, nunca se fugó, esto quiero dejarlo bien aclarado, nunca se fugó. Él fue personalmente a la fiscalía, lo atendió un empleado que le tomó el número de teléfono diciendo que después lo iba a llamar. Le agradecemos. Y él se fue a la casa de la hermana justamente para que no le pero él le dejó su número de teléfono y le dijo que iba a estar en la casa de la hermana con sus hijos para que no le rompieran la casa y demás, ¿no? Bueno, y lo que les decía era que ordenaron la detención de Jonathan incluso muchísimo antes de las cámaras Gesell, o sea que la detención ya estaba tan solo por las denuncias, porque como eran muchas denuncias, bueno, ante la duda voy y lo detengo. O sea, es esta falencia importante en su proceder como fiscal, la verdad que deja muchísimo que desear de la justicia, y por eso quisiera que estén todos alerta, porque yo creo que no es el primer caso que este señor, este fiscal, ha actuado en esta forma. Hay que advertir que trabaja mal, incluso con personal que no es idóneo, tanto la perito de oficio como las del CAB. Si ustedes las escucharan, son desastrosas. No sabían ni siquiera definir revictimización, no sabían definir ningún signo que se haya advertido en alguno de los chicos. O sea, hay cosas muy puntuales, muy grotescas, y esto es terrible y hay que darlo a conocer, lo peligroso que es que alguien ignorante decida sobre la libertad de una persona. Sí, olvídese que esto es así. Pero bueno, si son como las auxiliares del fiscal, si está un poco serio todo, la verdad que no me extraña. Sí, de todos modos, lo único que hemos hecho nosotros, por supuesto, no podemos tomar parte en esto, que carecemos de un montón de información, pero además me parece que es simplemente darles el derecho a la defensa del acusado, ¿no? Le agradecemos, doctora, y nos vemos la próxima semana. A su disposición, muchas gracias. La doctora Verónica Parolo, abogada defensora de Jonathan Soto, en este juicio cuya sentencia se dará el día 20 de este mes. Volvemos en un ratito.